Bueno, primero que nada, entonces, buenos días para todos. Bienvenidos. Y gracias por atender la invitación que la escuela ha hecho a la comunidad para compartir una charla interesante que les puede crear unas expectativas interesantes sobre su salud. Nosotros, pues, primero que nada, para la presentación, ¿verdad? Mi nombre es Sergio Chacón, yo soy médico, director de esta escuela y llevo el programa de naturopatía también, ¿no?, de la escuela. Tenemos algunas charlas, pues, que dictamos a la comunidad, y esta que vamos a conversar hoy se llama ¿Por qué nos enfermamos? Es una charla interesante que la tenemos incluida dentro del programa de naturopatía con los estudiantes, donde analizamos cada uno de los puntos más profundamente. Y es una charla interesante porque muchas veces las personas y también los médicos, cuando buscamos causas de por qué la gente se enferma, generalmente nos vamos a buscar causas sofisticadas, extrañas, complicadas, hacemos prácticas, hacemos pruebas, etc. Y a veces descuidamos las verdaderas causas por las cuales la mayor parte de la gente se enferma, ¿no? Porque la enfermedad, generalmente, la enfermedad no es una cosa que ocurre de una manera súbita e inesperada, como un accidente de tránsito. Eso es algo súbito, que te va manejando y ¡pay! Chocó. Eso es algo que no estaba metido en la historia, es algo súbito. Generalmente la mayoría de las enfermedades, casi todas las enfermedades, tienen una historia. Tienen un comienzo, tienen un progreso, ¿verdad? Y cuando llega un punto determinado donde la enfermedad ya ha madurado, entonces cuando pasa se presentan los síntomas. Entonces muchas veces las personas, ¿verdad?, estamos incubando una enfermedad durante años y no somos conscientes de eso porque no tenemos ningún síntoma. Cuando la enfermedad se presenta con un síntoma y el síntoma no lo podemos controlar con una pastilla, porque si aparece un síntoma me tomo una pastilla, ¿no? Tengo un dolor de cabeza, tengo dolor de cabeza, una pastilla para dolor de cabeza. Tengo dolor de estómago, una pastilla para dolor de estómago. No puedo evacuar, una pastilla para evacuar. Estoy evacuando demasiado, una pastilla para evacuar demasiado. Entonces muchas veces el cuerpo nos está avisando con esos síntomas que algo está pasando adentro, pero no le damos importancia. Si controlamos el síntoma con una pastilla, seguimos para adelante. Entonces la cosa sigue acumulándose y cuando ya los síntomas son realmente bien delicados, que ya no me puedo levantar de la cama, oye, tengo un dolor de cabeza, ya me han tomado 10 pastillas y no se me quita, ¡ay! Entonces cuando llegamos a ese punto es cuando vamos al médico, y cuando llegamos al médico y el médico nos hace las pruebas, muchas veces nos da la noticia terrible. Dice, mire, pero usted lo que tiene es un tumor en el cerebro. ¿Cómo va a ser? Sí, ¿desde cuándo tiene dolor de cabeza usted? Bueno, hace como 6 meses, pero yo venía tomando pastillas. Entonces, la enfermedad pues generalmente es eso, ¿no? Es un proceso que muchas veces no estamos conscientes de ella y a última hora es cuando consultamos y cuando llegamos al médico muchas veces la cosa es bastante tarde. Entonces, pues, aquí yo les voy a dar una charla, vamos a conversar un poco de cuáles son esos procesos, ¿verdad?, que favorecen, ¿verdad?, el desarrollo y la incubación de una enfermedad determinada. ¿Y por qué vamos a hablar de eso? Bueno, porque lo más interesante, la mejor medicina es la prevención. Esa es la mejor medicina. En muchos países del mundo, yo vengo de otras partes, yo me formé en América, en Latinoamérica, soy venezolano, también estuve en Estados Unidos, y en muchos países pues le da mucha importancia a la parte preventiva, ¿no?, a la prevención. Porque como lo dice un refrán, es mucho mejor prevenir que lamentar. Y es más económico también. Bien, generalmente, de la consulta y de la experiencia que hemos tenido a lo largo de los años, yo tengo ya más o menos 30 años graduado. Yo me gradué en el año 1986 en Venezuela, ejercí durante 15 años en hospitales, hice 2 especialidades, medicina interna y cardiología. Luego me fui a Estados Unidos a hacer medicina natural cuando los comunistas nos sacaron de Venezuela, a los médicos, fuimos los primeros que nos fuimos los médicos. Entonces, y ya tengo 15 años ejerciendo la medicina natural e integrativa. Y a lo largo de toda esa experiencia, ¿verdad?, podemos señalar que los 7 factores más importantes, quizás hay otros menos importantes o relacionados con esto, pero los 7 factores más importantes que condicionan el hecho, ¿verdad?, de que una persona se pueda enfermar son estos 7 factores. La mayoría de las personas, ¿verdad?, tienen uno o una combinación. La mayoría tiene una combinación de factores. O tenemos, porque todos estamos metidos en esto. Porque a veces es difícil, ¿verdad?, poder estar completamente libre de estos 7 factores. Porque vivimos en una sociedad muy enferma, que nos intoxica, que nos mete cosas, ¿verdad?, venenosas por todas partes, muy sutilmente, y a veces pues nadie escapa de esto, ¿no? Por supuesto, mientras más informado está uno, mientras más está preparado, mientras más preparado está uno con respecto a eso, pues entonces uno puede filtrar, ¿verdad?, estos factores y tratar de mantenerse lo más sano posible. Porque lo importante es eso, tratar de mantenerse lo más sano posible para mantener un nivel adecuado de bienestar y salud
para poder funcionar en, ¿no? en esta vida, ¿no? Para poder hacer lo que tenemos que hacer, trabajar, estudiar, batallar, tener hijos, etc. ¿no? ¿Por qué nos enfermamos? Porque estamos carenciados de nutrientes. Nos enfermamos porque estamos intoxicados. Y ese segundo factor está más o menos en orden de importancia. El factor número 1 sigue siendo muy importante, quizás el más importante todavía en la actualidad y desde hace muchos años. El segundo factor viene aumentando de una manera interesante, de una manera muy vertiginosa. Luego viene el tercer factor, que es la acidificación, ¿no? Nos enfermamos porque estamos acidificados en nuestro cuerpo. Luego viene la oxidación, que es otro factor muy importante, son los radicales libres. Luego viene el problema de las grasas. Nos enfermamos porque estamos consumiendo grasas muy dañinas, grasas que nuestros padres y nuestros abuelos desconocían, que nunca probaron, que no existieron, porque ellos consumían grasas saludables, grasas naturales, de la vaca a la boca, de la naturaleza a la boca. Pero ahora las grasas están pasando por un proceso, ¿verdad?, que cuando llegan a nuestra mesa, llegan muy dañinas. También nos enfermamos por el problema del azúcar, porque estamos comiendo una cantidad de azúcar impresionante, como jamás nunca antes habíamos comido. Y dice, pero ¿cómo va a ser? Si yo lo que compro es una bolsita de 1 kilo de azúcar para un mes. No puede ser eso. Sí, pero es que lo que pasa es que el azúcar nos lo están metiendo por todas partes. Cualquier cosa que usted compre en el supermercado, cualquier bolsita, cualquier latita, cualquier cosa que usted coma en cualquier sitio, ¿verdad?, generalmente tiene una carga importante de azúcar, con muchos nombres, porque el azúcar no solamente se llama azúcar, ¿no?, sino tiene muchos nombres: glucosa, dextrina, sorbitol, manitol, xilitol, aspartamo, etcétera. Pues todo eso es azúcar. Pero lo que pasa es que, claro, como no dice azúcar, entonces uno no identifica que lo que se está comiendo es azúcar. Entonces el exceso de azúcar y la manipulación que está haciendo la industria alimenticia con el azúcar, porque el azúcar es un ingrediente que le da un sabor agradable a los alimentos, y claro, para poder vender, la industria alimenticia necesita agradar el paladar de todo el mundo. Si es sabroso, compro 1, 2, 3, 100 y me hago adicto. Si no es sabroso, no. Entonces, bueno, el azúcar es un ingrediente maravilloso para la industria alimenticia y dice, vamos a darle a todo el mundo azúcar. Bien. Y de último, el último ingrediente, que no es un ingrediente alimenticio, etcétera, pero es un ingrediente también muy importante, ¿verdad?, sumamente importante, que es el problema del estrés, que todos también tenemos de alguna forma o de otra, y ese estrés, ¿verdad?, que es más sutil y más abstracto, también genera un factor importante para que nos enfermemos. Entonces, claro, si nosotros en nuestra vida diaria nos movemos dentro de este camino, este es un caminito, nos movemos dentro de este camino, un camino lleno de problemas de carencias nutricionales, intoxicación con toxinas, acidificación, oxidación, grasas trans, dañinas, exceso de azúcar y estrés, lo más seguro, lo más probable, en una alta probabilidad, es que se ha enfermado. Y se ha enfermado de cosas leves y después se sigue de cosas moderadas, y si no logra hacer el cambio, si no logra salirse de ese caminito, se va a enfermar de algo grave. Y probablemente la expectativa de vida se va a acortar. Se va a enfermar gravemente y probablemente pues va a tener una expectativa de vida más corta. Y lo más increíble, y lo digo porque yo soy médico de 30 años y trabajé 15 años en los hospitales. Va para el hospital usted, cuando tiene algunos síntomas, una molestia, va para el hospital, y el médico, lo menos que hace el médico es pensar en esto. Porque eso no es una información que generalmente adquirimos en la universidad. Esa información la adquirimos cuando salimos de la universidad, cuando empezamos a tratar personas. Cuando empezamos a preguntarle a la gente, ¿usted cómo vive? ¿Usted qué hace? Entonces ahí es donde nos enteramos. En los hospitales generalmente nosotros, en la carrera de medicina, nos formamos para conocer todas las enfermedades, todas, una por una, ¿no? Nos las aprendemos mejor que nuestros familiares. Las conocemos más que nosotros mismos. Desde la A hasta la Z, todas. Cómo son, cómo caminan, cómo se sienten, etcétera. Los exámenes y los medicamentos, que son como 1000, mi madre, una cosa así gruesa. Métaselo en la cabeza. Eso es lo que aprendemos. Pero estas cosas no hablamos de esto. La gente dirá, ¿pero cómo va a ser? Pues sí, así es. Y muchos médicos, después de egresados, tampoco se interesan en estas cosas. Yo porque me fui por el camino de la medicina natural, etcétera, y aprendí todas estas cosas, pero generalmente en los hospitales la gente no piensa en eso. Y cuando la medicina se ha masificado en los hospitales, donde la gente, el médico dice, buenos días, ¿cuántos tengo? 20. ¡Ay, Dios! ¿Cuánto tiempo? ¿En cuánto tiempo? En 2 horas. 20 por 2, 5 minutos cada uno. Bueno, ahí no hay tiempo de preguntar nada.
Ahí no te va a preguntar, mire, ¿usted qué come? Mire, ¿usted qué hace? Mire, ¿usted dónde? ¿Y usted no, nada? Pues, ¿qué es lo que tiene dolor de cabeza? No, pídame, oye, pero doctor, la barriga, para otro día, pídame, necesito más para otro día la barriga, pasa el siguiente. Ahí no hay tiempo de nada.